Ahora estamos en la columna que hemos denominado Volver a Vivir. Volver a vivir de los protagonistas, aquellos jugadores, aquellos directores técnicos que han dejado una huella, que han pasado a la historia del fútbol argentino, precisamente por su alto protagonismo. Del otro lado de la línea tenemos a Francisco Pancho Ferraro, ex jugador de fútbol y director técnico, donde entre sus palmares podemos decir que salió campeón del mundo dirigiendo a la selección sub-20 en el año 2005 en los Países Bajos. Pancho Ferraro, mi nombre es Luis Labudo, es un placer de saludarte. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes Luis, ¿cómo te va? Encantado y al diálogo nomás. Igualmente, es un honor, es un lujo tenerte bajo los micrófonos de la 93.9 Radio Manantial. Y bueno, y siempre hemos denominado esta columna Volver a Vivir, porque los protagonistas, que fueron ustedes, los jugadores, los directores técnicos, han dejado una huella en el fútbol argentino. Y siempre digo que el entrevistador, en este caso soy yo, también disfruta este volver a vivir, porque yo fui testigo de todas esas hazañas, de todos esos logros que obtuvieron los protagonistas. ¿Cómo iniciaste tu carrera como futbolista? Digamos que nos retrotraemos a la década del 60, ¿no? Ahí empezaste a jugar al fútbol. Sí, realmente de chiquito ya, sí. Con la pelota pulpo. Claro, con la pelota de goma pulpo, sí. Exacto, en la calle, sí. Ya era lo mío. Después jugar al papi fútbol, jugar en las iglesias, campeonatos de iglesias. Claro. Así que realmente en los barrios, y me fui a probar a los 15, 16 años a Chacarita Junior. Estaba don Ernesto Duccini. Don Ernesto Duccini, sí. Un extraordinario formador. Un extraordinario formador, un maestro, una persona extraordinaria. Y bueno, me hizo una prueba. Sí. Un día sábado en San Andrés, en un de la estación San Andrés. Sí. Unas 5 cuadras había un club, ahí hicimos fútbol. Sí. Tuve la suerte de quedar. Claro. Me dijo que llevara los documentos y a la sede en la semana, y ahí ya comencé, firmé ya como jugador en las divisiones inferiores de Chacarita. Claro. Y ahí fui, sexta división, quinta división, llegar poco a poco a primera. Antes ya estar trabajando en quinta división, estuve trabajando también con la primera, que estaba Pisuti de técnico, y me citó también a 4 o 5 chicos para hacer una pretemporada en Córdoba con la primera división. Sí. Después integré una tercera división que realmente fue muy buena, donde antes había tercera, reserva y primera. La gente de Chacarita iba mucho a ver esa tercera división. Claro, que llegaron varios a primera. Sí. Y en el 69, en el año 66 debutó en primera contra Racing, el Racing de Pisuti. El Racing del equipo de José, sí. El de José. Sí. Y debuta también Maggio, que venía de Italia. El Bocha Maggio, tal cual, acá pasó también por los micrófonos de Radio Manantial. Juan José Pisuti, él dijo casualmente, bueno, había sido transferido después del Sudamericano del 57 a Italia, y volvió precisamente en 1966, cuando ya el campeonato estaba empezado. Y bueno, vos debutaste ese día precisamente, en el regreso del Bocha Maggio al fútbol argentino. Sí. Exactamente, y en la cancha de Chacarita gana Racing 1-0, gol de Yaya Rodríguez. El Yaya Rodríguez, sí. Bueno, ahí estuve en primera en el año 66, 67, 68, que fue una gran campaña con Argentino Geronazo como técnico. Sí. Y después me dan a préstamo a Nueva Chicago.
Estuve O sea que en el 69 no jugaste en Chacarita. No, sale campeón. Sale campeón, claro. En el año 69. Sí. Tenía un equipazo, Sí, la verdad, un equipazo realmente con grandes jugadores que fueron también, fui compañero también de ellos, pero me dieron a préstamo a Nueva Chicago. Nueva Chicago, un año sí. Volví. Sí. Y ya ahí, con el pase en mi poder, fui 2 años al Boys. Sí. Y luego pasé de All Boys, pasé a Venezuela. Me fui un año al Valencia de Venezuela, estuve un año ahí jugando campeonato local, Sí, sí. Copa Libertadores. Sí. Vuelvo y el Piojo Judica me llama y me lleva a Altos Hornos Zapla Sí. para jugar el torneo local, y forma un gran plantel, un gran equipo. Para mí fue el mejor técnico que lo tuve 3 años, del año 73, 74 y 75. Sí, sí. Realmente jugamos campeonato local, salimos campeones. Para ilustrar a los oyentes, se está refiriendo al Piojo Judica, un director técnico ganador, porque bueno, salió campeón con Argentino Junior, del campeonato local, de la Libertadores de América, y tuvo una particularidad, que lo sacó campeón a Quilmes en un campeonato largo, de todos contra todos. Si bien tuvo un enorme mérito lo que hizo Chacarita en el 69, que salió campeón, Estudiante también en el 67, que fue el primer equipo que no fue grande, que también sale campeón, que gana en el Metropolitano, y después también salieron campeón Banfield, Lanús, Ferro, que está dentro del circuito de los equipos grandes. Pero el mérito de Judica y el mérito de ese Quilmes, que fue un campeonato largo de todos contra todos, de 40 fechas, y bueno, y conducido técnicamente por el Piojo Judica, Quilmes sale campeón. Bueno, entonces fuiste a jugar ahí a Altos Hornos Zapla bajo la dirección técnica del Piojo Judica. Sí, estuve 3 años, salimos campeones del torneo local, fuimos al regional, del regional lo ganamos y fuimos antes de la Metropolitana y Nacional. Claro, intervinimos en Nacional. O sea que estuvimos 73, 74 y 75, y luego me vende a Atlético Tucumán. Vamos con Baigorria, Gómez y Cristofanelli, vamos los 4, Luis Artime era el técnico. Y ahí estuve hasta mediados del 77, vuelvo a Altos Hornos Zapla y me quedo hasta fines del 78 también. Ahí ya dejo, a los 33 años dejo como jugador, vuelvo acá a Buenos Aires, a mi casa, y lo que yo quería era entrar al curso de técnico, quería hacer el curso de técnico. Me inscribí, éramos 500 inscritos, había una sola escuela que era en la AFA, en Viamonte. ¿El profesor era D'Amico, puede ser? El profesor José D'Amico, sí. Y de los 500 tuvimos la suerte de entrar 34, y ampliaron más a 44 la clase. Y teníamos lunes y viernes en AFA, era todo teórico, desde las 6:30 a las 8:30, y martes y jueves íbamos a River, a la cancha auxiliar, a hacer todos trabajos prácticos. Y bueno, ahí estuve prácticamente 1 año y pico. Eran 2 años y me pidió Altos Hornos Zapla para que sea técnico, y comencé en el año 80. En el año 80 comencé como técnico y finalicé mi carrera de técnico en el año 2011 en Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Claro, una vasta trayectoria como director técnico. Por distintos clubes, ¿no? Desde el año 80 hasta el 2011, distintos clubes. Yo te voy a hacer una pregunta particular antes de ir a la ya primera división, que estuviste en Colón, estuviste en Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
en un fútbol más bien amateur. Yo nací en General Villegas, tengo muchos amigos allá, Qué lindo, y te recuerdan con mucho cariño en tu paso. Después de haber pasado, me dijeron, por Independiente de Pico, fuiste a Villegas. ¿Cómo te contactaron y cómo llegaste a General Villegas para las temporadas 85-86? Sí, yo estaba trabajando en General Pico, en Independiente General Pico de La Pampa. Sí, y estaba con mi familia, con mi señor y mis 2 hijos. Sí. Y era prácticamente un proyecto a 3 años. Claro. En el segundo año, realmente perdimos la clasificación para entrar al Nacional por penales. Sí. Y cuando finaliza eso, el club prácticamente desecha ese proyecto. Sí. Prácticamente al fútbol no le da tanta importancia y se vuelca muchísimo al básquet. Claro, sí, sí. Entonces yo agarro y estaba realmente todavía esperando a ver si era verdad, si iban a hacer eso, y la gente de Villegas me llama y sí. yo voy hasta Villegas y converso con los directivos. Prácticamente fue una charla muy buena, y luego se hace efectivo de que Independiente no le da más importancia al fútbol. Yo agarro y prácticamente se renuncia al tercer año. Sí. Y le digo sí a Villegas, y yo me quedo una semana en Pico porque operaban a mi hijo de una hernia. Ajá. Al más chico, Ariel. Sí. Y luego voy a Villegas, y en Villegas terminamos de finiquitar todo el contrato, el arreglo económico, lo que se pretendía, lo que quería. Claro. Atlético venía de perder una final con Bunge. Sí, sí. Y bueno, mi familia se queda acá en Buenos Aires. Sí. Y yo me iba para allá los días martes. Sí. A la noche. Sí. Y llegaba el miércoles a las 5 de la mañana a Villegas. Sí. Y me iba, a veces iba a un hotel. Sí. A veces me dieron una casa para vivir. Sí, sí. Y comenzamos un gran trabajo, hicimos una muy buena pretemporada. Sí. Pero muy buena pretemporada. Claro, porque los chicos allá no estaban acostumbrados a las pretemporadas, y bueno, digamos, hubo otras exigencias que antes no las tenían, ¿no fue así, Pancho? Sí. Era esa pretemporada, yo me acuerdo que pedí médanos. Claro. Me los consiguieron, claro. En un lugar alejado, pero había arena, y realmente sí es un trabajo excepcional. Y después, bueno, se hacía trabajo realmente exigente en la cancha. Colocamos una exigencia de horarios prácticamente nocturnos. Luego se hizo también algo muy positivo, que fue los domingos, se jugaba los domingos y se almorzaba a las 11:30 de la mañana. Sí. Ricardo Especona, extraordinaria persona. Extraordinaria persona, exactamente. Sí, sí. Extraordinaria persona. La verdad que lo sentí muchísimo cuando se nos fue. Sí, sí. ¿Qué hacíamos? Hacíamos la costillita en la parrilla. Sí. ¿Sí? Un bife a la parrilla, y de entrada era un plato de una feta de jamón, un medio tomate o medio huevo duro, y mientras comíamos el primer plato, Ricardo iba en bicicleta hasta su casa, y en la casa de él le entregaban la cacerola, la olla de puré ya hecho. Cuando él lo traía, ya terminábamos el primer plato y se servía el bife, o sea, la costeleta, y se iba colocando la porción de ese puré que se había hecho en la casa de Ricardo. Claro, sí, sí.
luego se comía duraznos en almíbar, o queso con membrillo, una porción. Se descansaba un poco ya la técnica táctica y se esperaba el partido. Claro. Eso fue también como una revolución. Claro, No estaban acostumbrados. Claro. Me acuerdo que el primer campeonato se gana en forma invicto, y realmente el equipo fue extraordinario, como jugó tanto de local como de visitante. Claro, y no estaban acostumbrados, y bueno, también los obligaban, como todo jugador responsable. Me comentaron también que tenían que estar en sus domicilios a las 10 de la noche el día anterior del partido. ¿No era así? Sí, los sábados 22 horas en su domicilio, claro. Sí, eso sí. Y bueno, y Villegas hacía... en el comedor, 11:30 de la mañana. Sí, también era todo... Claro. Todo algo que se hizo y que nos dio buen resultado. Y Villegas hacía rato que no proyectaba a un jugador hacia el fútbol profesional. El último había sido Musegne en la década del 50, en aquel equipo que sale de memoria. Independiente. De Independiente, claro. Abraham, Barraza y Musegne, Brito, Baraque, Baraca, Michele, Checonato, Lacasia, Grillo y Cruz. Bueno, Musegne había sido un jugador de Villegas que había integrado ese equipo. Y después hubo un largo paréntesis de que, habiendo muy buenos valores, pero bueno, por esas cosas que tiene el fútbol, porque no tuvieron esa ayuda necesaria o esa contención necesaria para que no triunfaran en el fútbol profesional. Llegaste vos y bueno, y el Ciruelo Piaggio, un jugador de una familia tradicional villeguense, de una familia futbolera, llegó a jugar en el fútbol profesional, jugó en Gimnasia y Esgrima de La Plata, jugó en Ferro, en aquel partido recordado donde le hizo 3 goles a Boca, también jugó en Gimnasia y Esgrima de Jujuy. ¿Cómo lo veías al Ciruelo juvenil y qué proyección tenía? ¿Cómo lo veías hacia un futuro para que Villegas sacara otro jugador profesional después de tantos años? Y el Ciruelo tengo una anécdota. En el inicio ya era el chico de la reserva. Yo me iba los sábados a la tarde a ver la reserva de Atlético, lo vi, lo seguí, digo, venite con nosotros, empezó a entrenar con nosotros. Estaba un poco excedido de peso, porque él le jugaba a la abuela, le jugaba un alfajor por cada gol que hacía, y él hacía de a 3, de a 4, y no era que regalaba los alfajores, se los comía él. Entonces estaba un poco excedido de peso, y bueno, lo empezamos a trabajar, trabajó bien con nosotros, lo llevábamos al banco, entraba, jugaba un ratito, y ya para el siguiente año yo había llevado un goleador del Deportivo Español, Castro, que sale goleador en Villegas, y lo devolvemos al Deportivo Español, y yo ahí lo coloco al Ciruelo Piaggio. No busco otro delantero, distinto juego. Castro era definidor, Castro era puntada final, el Ciruelo no, era más elaboración, pero con una zurda mágica, con una zurda que realmente la hacía hablar a la pelota, y que vos te dabas cuenta que estábamos en presencia de un jugador distinto. Y bueno, yo me voy, pasan los años, estoy en el Deportivo Español, trabajando en divisiones inferiores, manejaba la tercera división también los días domingos, y yo estaba como coordinador en inferiores, y le toca al Deportivo Español jugar en la cancha de Gimnasia de La Plata, y yo entro con la tercera división, y voy cruzando la cancha para el banco y siento a Don Pancho, y yo digo, Don Pancho, a esta altura nadie me dice Don Pancho. Me están cargando, ¿quién es? Claro, digo, y otra vez Don Pancho, digo, bueno, me giro, y estaban los papás del Ciruelo, el alambrado. Cuando fui, pasé las manos, nos saludamos ahí por el alambrado, digo, ¿y el Ciruelo? Me dice, debuta hoy. No, bárbaro, chao, que sigan bien. Entonces me siento en el banco y empiezo
empiezo a ver que entra el equipo de Gimnasia y no lo veo al Ciruelo. No. Entonces digo, claro, debuta en primera. En primera, claro. Efectivamente, me quedé a ver el partido, por supuesto en primera, Sí. gana Gimnasia, Sí. el Ciruelo la rompe, juega muy, muy bien. Y yo voy, cuando termina el partido, voy al vestuario a saludarlo al Ciruelo, Sí. y el Ciruelo estaba hablando por televisión, Claro. con los auriculares puestos en cada oído, y cuando me ve, deja de hablar, me abraza y me dice, Pancho, perdóneme, pero la camiseta se la doy a mi papá. Digo, no, Ciruelo, yo lo único que te pido que sigas jugando así, te deseo lo mejor. Y cuando entras en el área chica, pateá, al área chica, pateá. Bueno, y pasa el tiempo, y el Ciruelo viene a Jujuy, lo pido, y realmente juega muy bien con nosotros en Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Sí. Y la anécdota hermosa que tengo es, estando en Colón, Sí. yo como técnico, una tarde jugamos de local contra Ferro, Sí. y el Ciruelo era jugador de Ferro, Sí. y era titular. Sí, sí. Entonces en el segundo tiempo hay un cambio en Ferro, sale el Ciruelo, y en vez de irse para el banco de Ferro, encara para el banco mío. Y cuando está a 2 metros de distancia mía, que yo estoy parado en el corralito, Sí. se saca la camiseta de Ferro y me la entrega. Qué bueno, qué hermoso recuerdo, ¿no? Un hermoso recuerdo, un gran abrazo y el agradecimiento. Claro. Y bueno, y después está en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, hay un campeonato memorable, ¿no? El ascenso en el Nacional B en la temporada 93-94. 94. Claro. ¿Qué recuerdos tiene, Pancho, de ese paso por el Lobo jujeño? Bueno, cuando yo me voy de Español, Sí. me llama Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Sí. voy para allá, arreglo, hablo con el presidente Raúl Ulloa, Sí. y lo que ellos querían era mantener la categoría, Claro. Sí, sí. no descender. Y arrancamos, Sí. eran 42 fechas, O sea que el objetivo era mantener la categoría. mantener la categoría. Sí, sí. Sí, mantenerse en el Nacional B. Sí, sí. Y arrancamos el primer partido de visitante en cancha de Unión, Sí. a los 8 minutos ganamos 1-0, gol de Mario Lobo, desde ahí hasta la fecha 42 fuimos punteros. Sí. Sí, sí. Nunca perdimos la punta, La punta, sí. y estuvimos De punta a los punta el primeros campeonato, 17 partidos invictos. Claro, sí, sí. Fue un equipazo, realmente fue algo extraordinario, y el último partido lo jugamos un día sábado contra Central Córdoba de Rosario, ganando 3-0, Sí. dirigió Castrilli, Sí, y ahí obtuvimos el título y pasamos a primera. Me acuerdo que lo pelearon mano a mano con Quilmes. Y bueno, Sí, en la Quilmes fecha anterior habían perdido en cancha de Atlanta con Sportivo Italiano y Quilmes también había perdido. O sea, fue Sí, con mucho jugamos- suspenso la definición de ese Sí. campeonato. Sí, Nosotros jugamos a las 9 de la noche Sí. contra Italiano y perdimos 2-1 Claro. en cancha de Atlanta. Sí. Y ganábamos, ya éramos campeones. Pero había perdido a las 7 de la tarde, Sí. jugó Quilmes, había perdido. sí, sí. Eso hizo que nos mantuviésemos siempre punteros, y ahí nomás, a un punto, Claro, prácticamente estaba Quilmes. claro. Y sí. yo recuerdo Sí. que me quedé con el plantel, porque generalmente yo, después de los partidos acá en Buenos Aires, venía acá a mi casa para estar con mi señor y mis hijos, y viajaba los 2 días Sí, para sí. Jujuy. Y ese día le hablé a mi señora, le digo, me voy para el hotel Sí, para estar con los muchachos. Y me fui con el micro, sí, con los muchachos, los directivos, y cuando llegamos al hotel, viajábamos el domingo a la mañana para Jujuy, sí. le pedí a los directivos y al chofer que bajaran y que me dejaran a mí con el cuerpo técnico, con el plantel. Claro. Exacto. Nos quedamos y le dije, quédense tranquilos muchachos, nosotros el próximo sábado que jugamos allá en Jujuy, Sí. vamos a ser campeones. Y vamos a ser campeones porque
porque Dios es jujeño. Y bueno, y fue así, a estadio lleno, se dio eso, que el sábado Gimnasia de Grima Jujuy se coronó el campeón. Seguro. Estamos hablando con Francisco Pancho Ferraro, un exjugador de fútbol y actual director técnico, y yo creo que muchos dicen que Messi no puede salir campeón del mundo, que se le negó en varios mundiales, mayores, pero en el año 2005, bajo la conducción de Pancho Ferraro, un joven de 17, 18, como 19 años salió campeón del mundo. ¿Cómo llegó Pancho Ferraro a dirigir la selección sub-20? Y yo estaba en Gimnasia de Jujuy, sí, 2004, sí, y estaba con mi hijo, con Ariel, que es profe. Tuvimos 8 años trabajando. Ariel me suena. ¿Puede ser que ahora esté en Platense? Está en Platense, claro. Con Hugo Tocali. Claro, sí. Trabajando con los juveniles. Claro, acá tenemos contacto permanente con la gente de Platense, y bueno, sí. Había un Ferrari, exactamente. El otro día estuvimos hablando con Nicolás Morgantini, y bueno, y nos hacía, él surgió de las divisiones inferiores de Platense, y nos dijo cómo ha cambiado la forma de trabajar, y bueno, después de tantos años Platense volvió a primera, y quiere volver lo que fue siempre Platense, ser un proveedor de jugadores, ser una fábrica de jugadores, y ahí precisamente me mencionó que el coordinador general de las divisiones inferiores es Hugo Tocali, y que bueno, Ferraro estaba como profe de educación física. Está manejando todo en la coordinación de la preparación física de los juveniles. Ahí está. De cuarta a novena división. Hugo Tocali también, un tipazo. Un tipazo, ayudó muchísimo en la selección, y bueno, yo estaba trabajando en Jujuy, y en el 2004 estábamos en una gran campaña, estábamos en el Nacional B, y estábamos ahí en los primeros puestos. Creo que estaba Huracán, estábamos nosotros, estaba Chicago, y llego a casa, acá a Buenos Aires, y me dice, te llamó José Peckerman, quiere que lo llame. Lo llamé por teléfono, me dice, venite Pancho, el lunes mañana venite allá al predio de AFA, si querés comer con nosotros al mediodía, y si no a las 2 de la tarde tomamos un café. Digo, bueno, fenómeno, voy a tomar un café. Y me fui para allá, y me atendió José y Hugo, y estuvimos charlando los tres, y ahí me ofreció José, me dice, mira que Hugo ahora se va a Colombia a buscar la clasificación en el sudamericano para el mundial del 2005 en Holanda, en los Países Bajos, la sub-20. Y cuando él viene, él se viene conmigo a la selección mayor, y nosotros quisiéramos que vos seas el técnico de la sub-20. Digo, bueno, les agradezco, y ya le digo que lo que me ofrece económicamente la AFA ya está aceptado. Dice, bueno, eso es un paso enorme, Pancho, fenómeno. Digo, no, para mí es una satisfacción trabajar con ustedes. ¿Cuántos días me das para pensarlo? Me dice, 3 días. Perfecto, yo tengo que avisar a la gente de Jujuy si me da permiso. Perfecto. A ver, me vine para casa, y la verdad que la primera noche al otro día para mí era no, la segunda noche para mí al otro día era no, y el tercer día, que fue un viernes 24 de diciembre, dije, Pancho, este colectivo a los 60 años se pasa una sola. Un regalo de Nochebuena y Navidad fue eso, agarré, llamé primero a Ulloa. Ulloa me dijo, Pancho, andá, es una satisfacción para el club y para Jujuy, así que andá, no te da problema. Y ahí lo llamé a José, y daba ocupado el teléfono, lo llamé a Hugo me atendió, le digo, Hugo, voy a la selección. Fenómeno, Pancho. Yo le digo, avisale a José porque está hablando por teléfono, quédate tranquilo. Y bueno, me despedí en Jujuy, fui a buscar todas mis cosas,
me despedí de ese plantel extraordinario del club, la gente extraordinaria, y me vine para acá y llegué a la AFA, me mandaron a José Mediciandá, Colombia, colaborar con Hugo, y te vas dando cuenta cómo es la selección, cómo es jugar en el exterior, qué lindo que es cuando va a empezar el partido escuchar nuestro himno, y es verdad, es muy, muy cierto eso. Y así que me fui para allá y estuvimos 40 días con Hugo trabajando, ahí estaba ya Messi, los 2 primeros partidos no entra de titular, va al banco y entra en el entretiempo y lo da vuelta. Estábamos ya en presencia de una gran selección, de un Messi que realmente jugaba muy bien, y se logró la clasificación para ir al Mundial en Holanda. Volvimos, y José nos reunió a Hugo, a Miguel Tojo, que tenía la sub-17, y a mí me dijo, dice, Pancho, armá la selección que vos querés, con los jugadores que vos querés, tenés 5 meses para armar una selección, andá y jugá como a vos te parezca, y lo que sí, Argentina tiene que estar en los 4 finalistas, y si se logra algo, mejor, pero algún jugador de esa selección tiene que llegar a estar en una selección mayor. Baza sí logró el objetivo, llegaron unos cuantos. Ya esa campeón 2005 llegaron unos cuantos a la selección mayor, y la del 2007 también, ¿no? La del 2007 también, pero ahí creo que ya no estaba, La del 2005 sale campeón en Holanda, y de esa selección Sabela en Brasil tiene a 6 jugadores, tiene a Zabaleta, Garay, a Gago, a Viglia, a El Kun y a Messi. Esa era la categoría 86, eran la mayoría, ¿no? Y después de 87. Messi cumplió los 18 años allá en Holanda. En Holanda. Y el más chico era el Kun Agüero con 17. Claro, exacto. Sí. Y después yo me quedo armando la selección para ir a Canadá. Y yo voy en el 2000, en el 2006, yo voy, me manda José, me manda a Toulon con una selección que yo estaba preparando, y me dice, después de Toulon, venite para Alemania, no traigas a los 18, trae 11 chicos sin arquero, y vas a hacer sparring de la el sparring mayor, del Mundial de Alemania 2006, claro. Y fue así que me fui a Toulon, de Toulon me fui a Alemania, fuimos sparring de la selección de José, y cuando José renuncia el viernes, que se pierde con Alemania por penales, yo renuncio allá en Alemania, en la habitación de José voy y le digo, José, vos te fuiste ayer, yo me voy hoy. Vos renunciaste, vos me trajiste a la selección argentina, y bueno, si vos te fuiste, yo también me tengo que ir. Le recordamos a la audiencia que ese partido, para el que lo recuerda o no lo recuerda, fue cuando Argentina quedó eliminado de la selección mayor por penales y se lesiona a Bondancieri, y bueno, y Franco lo reemplace. Bueno, y después en la lotería de los penales, Argentina queda afuera. Y bueno, ahí renuncia José Peckerman a la selección mayor. Y bueno, ahí después usted se reunió con Grondona, y también haciendo... y yo lo que quería era decírselo a Julio. A Julio Grondona, claro. A los 10 días me citan, un martes a las 5 de la tarde en Viamonte, y me atiende en su oficina. Y fui, se lo dije, le dije, Julio, le digo, le agradezco todo lo que viví el año y medio en la selección, es realmente muy lindo, es para quedarse a vivir ahí, porque tiene todo y es lo más lindo que hay. Pero a mí me llevó José, y José renunció, y yo también hice lo mismo. Me dice, Pancho, yo hubiese hecho lo mismo. Así que nos dimos un abrazo y me dijo, lo que necesite, a disposición. Me agarré y me fui.
Bueno, yo acá públicamente le quiero hacer un reconocimiento. Y bueno, muchas veces las historias de los protagonistas están relacionadas. Porque el miércoles pasado hablamos con Juan Barbas y también le preguntamos, porque cuando salieron campeón juvenil en el año 79, cómo fue que se formó esa selección. Y él nos nombró a Ernesto Duccini, el mismo director técnico que lo convocó para jugar a Chacarita. Y ahí Barbas nos dijo que era un extraordinario maestro, tal es así que el complejo que tiene Chacarita para las divisiones inferiores se llama Ernesto Duccini, en honor a ese gran formador del fútbol argentino. Y yo también quiero hacerle un reconocimiento a Pancho Ferraro, porque la mayoría de los jugadores fueron seleccionados por él y después tuvieron proyección, y la mayoría fueron jugadores de élite, ya sea los campeones del 2005 como los campeones del 2007, pese a que no llegó a dirigir, fue a los que eligió, porque eligió unos cuantos, ¿no? A Di María, por ejemplo, a Biglia, en el proceso previo al Mundial de Canadá. Por eso yo digo que tenemos semanalmente diálogos con los protagonistas y se entrecruzan las historias. Habíamos hablado de Ernesto Duccini y bueno, da la casualidad que Pancho Ferraro se inicia profesionalmente con una convocatoria y una aceptación para integrar las juveniles de Chacarita. Pancho, la verdad que ha sido un placer enorme tenerlo acá por los micrófonos de Radio Manantial, y siempre digo lo mismo, es muy gratificante para nosotros, porque nosotros disfrutamos porque bueno, yo ya tengo 64 años y me acuerdo de todas esas historias, de todos esos campeonatos, de todas esas convocatorias de jugadores, y bueno, y con esa cierta nostalgia que pasaste por General Villegas, el pueblo donde yo nací. Te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por tu atención y bueno, hasta cualquier otro momento. Muchas gracias, querido Pancho. No, te agradezco muchísimo esto, gracias por este diálogo. Sí. Y gracias porque tenés una ciudad, un pueblo, General Villegas, extraordinario, es una gente sensacional, los quiero mucho a todos. Sí, un abrazo grande y gracias por todo. Muchísimas gracias por